Queremos seguir con esta serie que Dios nos ha estado regalando sobre el carácter y particularmente pues me inquieta hablar de esto por el tema del poder del carácter. Si en algo hay poder es en un carácter formado para enfrentarse a cualquier circunstancia. El apóstol Pablo dice: yo he aprendido, escuchen, he sido enseñado en todo y por todo. Escuche. Y en esa famosa cita que usted ha escuchado, porque es muy famosa, tal vez dentro de la cristiandad, es uno de los versículos favoritos y con una gran verdad, Filipenses 4:11, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero versículos previos a ese, dice: yo he aprendido a tener necesidad y he aprendido a tener abundancia. Y en todo he sido enseñado. O sea, nadie nació sabiendo. Tuvo que tener un proceso para aprender a sobrellevar la necesidad como a sobrellevar la abundancia. Y es que nadie quisiera pasar por necesidades. Todos quisieran abundancia. Pero aún la abundancia debe de ser dominada a la manera de Dios o es destructiva. No es la escasez muchas veces el mayor problema. No es que no te hayan sido dados dones. No es que no hayas sido provisto por Dios con talentos, tal vez hasta con ministerio, y tú puedes presumir y decir: es que Dios a mí me usa. Sí, pero los dones son una manera de decir regalos. No fueron otorgados por méritos. Los dones son específicamente regalos de Dios puestos en una vida para bien de los demás y muchas veces de sí mismo. No solo vamos a servir en un don en beneficio de los demás, sino los principales bendecidos somos nosotros. Y Dios repartió dones y ministerios, dice la Biblia. Pero un don sin un carácter formado es peligroso y muchas veces Dios no va a repartir hasta el nivel que Él quisiera hacerlo, porque si nos diera sin un corazón formado, cuando yo digo carácter formado, entiéndase la vida del Espíritu Santo fluyendo en nosotros, porque no es simplemente el tema de carácter desde el punto de vista humano. Y cuando le hablé en los temas anteriores sobre el carácter y el enojo, el carácter y el arrebato que tenemos muchas veces, no es solamente ese el problema. El mayor problema sería tal vez en aquellas cosas que no te enojan, pero que tampoco le permiten a tu corazón fluir como Dios quisiera, o porque llevaste desde niño una vida que te apagó en tu espíritu y en tu capacidad de sobreponerte, o en el mayor de los casos, que lo vamos a ver a continuación, en tener dominio de nuestro propio espíritu. Entonces Dios puede levantar a alguien con un don, con muchos dones y con ministerios, pero el carácter es ese comportamiento a la manera de Cristo, en donde ni el don te hace presumir, ni te hace orgulloso como para no dejarte formar. Cuando usted mira que en la Biblia alguien abandonó procesos, muchas veces lo hizo porque su espíritu no se pudo quebrar y doblegarse y dijo: no, yo tengo la razón y a mí nadie me manda. Aunque la Biblia misma le había descrito cuál es la ruta, dijo: no, yo hago lo que me dé la gana, porque Dios de todas maneras a mí me escucha. Y Dios no va en contra de sus propios principios. Entonces es muy importante. Mire, Proverbios 16:32 dice que es mejor el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Entonces, si hay alguien que es rápido para la ira, mire qué tremendo. El que es lento para la ira es mejor que el poderoso. Ahora, ¿qué cosa implica el poderoso? El poder está reflejado en autoridad muchas veces. Y ahí sí que el poder lo otorgan muchas cosas. No estoy hablando precisamente solo del poder de Dios.
Una persona hablemos de una mujer que es bonita y ella lo sabe. Ella se siente poderosa y siente que puede hacer lo que le dé la gana, que de todas maneras si tiene belleza va a tener alguien a sus pies, según ella. Y puede aparecer alguien que tal vez no es muy agraciado, que no es muy guapo, y en dominio de su espíritu, él termina no solo no doblegándose ante los caprichos que ella tendría, porque tiene dominio de su espíritu. Pero en el Señor eso es considerado como algo que nace del carácter de Dios. Sin embargo, usted va a ver fuera de ese contexto de la vida en Cristo, hasta en el mundo, mucha gente en donde usted dice, yo no sé, pero no sé qué le miró ella a él. Y esa mujer se vuelve loca, es que de verdad no entiendo por qué. Si mírenlo a él, estoy seguro que yo haría un mejor papel. Y a usted no hay forma que lo voltee a ver. Entonces, ¿qué establece el poder? Otro podría decir, tal vez no sea la belleza, otro podría decir, mi poder viene de la billetera. Y hasta hay un dicho que dice que el que paga es el que manda. Cuidado con eso, porque si la mujer es la que paga, ella va a querer mandar en la casa. Pero si usted no provee, ¿qué puede pasar? El punto no es ahorita ese, sino el poder que viene por diferentes circunstancias. Observe que dice que es mejor el que es lento para la ira que el poderoso. Entonces, alguien con poder, por belleza, por dinero, por posición social, no sé de dónde provenga su poder, pero si tiene un carácter airado, ese poder es destructivo, hermano. Porque si no tuviera ese poder en las manos, porque no tiene el dinero que tiene, no tiene la belleza que tiene, no tiene las razones por las que es poderoso, no haría tanto daño como que si nadie le pudiera poner atención y no dominara. Pero no es el beneficio lo que posee, sino el carácter sobre todas las cosas. Y el segundo punto es que el que domina su espíritu, entonces el espíritu hay que dominarlo. Entonces se aprende a dominar el espíritu, entonces hay un espíritu que no se deja dominar. Y eso es comparado en la Biblia con me permite, bueno, la Biblia así lo dice, no se tiene por qué ofender nadie, si no fuera porque a veces tomamos esas actitudes, pero la Biblia dice, era yo como un mulo sin entendimiento. Otro traductor de la Biblia le puso, era yo como una bestia, y esa palabra golpea, pero el contexto es un espíritu rebelde. El contexto es una persona que no se deja doblegar ni siquiera por las circunstancias, pero dice que es mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces vino a mi mente y buscando un poquito de información que casi que es cultura general y que usted la escuchó, la estudió en algún momento en los cursos de historia general que usted llevó, encontró personajes como un Alejandro Magno, como un Napoleón Bonaparte, conquistadores de renombre que fueron conquistados regularmente no por otro reino. Ellos conquistaron reinos en el término material, pero nunca pudieron conquistar su espíritu, y un mal hábito, un deseo perverso o una condición del corazón los doblegó y acabó con todo su imperio. A pesar de que conquistaron territorios inmensos y sometieron a otros reyes, ellos mismos fueron sometidos por un espíritu rebelde, por un espíritu indomable. Entonces no es de extrañar que la batalla más tremenda que como hijos de Dios y como cristianos tenemos es interna. Y esa batalla puede ser con tus temores, con tu pasado, con tu autoestima o con tu propio orgullo. Algunos afirman que ese famoso sentido de superioridad no es más que un espíritu inferior que necesita aplastar a otros, por eso se siente mayor que los demás. Honestamente, él se siente inferior y en algún momento tiene que aplastar a alguien para subir un poquito y sentir que vale o que puede más que los demás.
Entonces no hay tal superioridad cuando la Biblia dice que todo monte se baje y que todo valle se suba. Entonces va a haber un proceso para aquel que está aplastado abajo con autoestima por los suelos, Dios la va a levantar y la va a poner en el lugar. Y aquel que se siente demasiado alto y superior a los demás, ese va a tener que doblegarse. Y esta es la palabra que el Señor le da a Juan el Bautista cuando le dice preparad el camino. Había sido una palabra descrita desde el libro de Isaías miles de años atrás. Preparad el camino del Señor. Entonces, para que el camino del Señor se abra, van a haber valles profundos que se van a subir y van a haber montes altos que se van a tener que bajar. Pero en ese proceso nosotros vamos a ver, porque hoy vimos el título del tema y es que el carácter tiene poder, el poder del carácter. Usted va a encontrar que hay gente que por su forma de ser doblegó, hermano, las circunstancias. Fíjese que tan tremendo es que la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Ni le pegó, ni lo agarró del chongo, ni lo echó de la casa, ni le dijo hasta aquí llegamos. Simplemente dio una blanda respuesta, es decir, una respuesta suave. Pero ¿cómo cuesta dar una respuesta suave? Principalmente si usted sabe que usted tiene la razón. Si usted sabe que a usted nadie le ha gritado de esa manera. Y va a salir su carácter y va a decir, pero ni a mi madre le admitiría, yo padre uno tuve. Y sale todo nuestro orgullo, ¿no? Es que con mi apellido nadie se mete. A usted no le voy a permitir que me trate así. Ni mi papá me trató así. Yo no le estoy favoreciendo el maltrato, solo le estoy diciendo que es parte del proceso. Si tan solo entendiéramos que lo que Dios quiere es que nuestro espíritu se doblegue para encontrar esa condición de bendición. Entonces, alrededor de las versiones, esta es la Biblia de las Américas en Proverbios 25-28. Y dice que como una ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Entonces eso es poderoso cuando alguien domina su espíritu, porque tiene un vallado, viene un adversario y quiere atacar y quiere tal vez a la manera de conquista de una ciudad arrasar con todo, llevarse el botín, despojar a todos. Usted lo puede ver en la Biblia cuando encuentra cómo el pueblo de Dios fue despojado por sus adversarios, o en la orden de Dios ellos entraron, despojaron a sus adversarios, tomaron el botín, destruyeron todo lo que Dios les mandó, o lo que Dios no les mandó no lo destruyeron, pero eso era poderoso. Ahora que Dios diga que nosotros somos como una ciudad invadida y sin murallas, fíjese, cuando no dominamos el espíritu. Entonces, esto no es cuestión de cuánta Biblia sabes solamente. No es cuestión de que tú digas, Dios me usa con un don y yo veo visiones, yo profetizo, yo hablo en lenguas, viera, yo hago cuanta cosa. Sí, al regresar a casa los hijos podrían decir, o los papás podrían decir, este hijo no se le puede decir nada, es intocable. Observe hasta dónde nos desprotegemos cuando no hemos tomado dominio del Espíritu. Ahora es interesante que la corona de todos los dones que aparecen al final en Gálatas, capítulo 5, de todos los frutos del Espíritu, la corona de todos es el dominio del Espíritu. O sea, con ese concluye, con ese termina, y como quien dice, es que, mire pues, el fruto del Espíritu es gozo. Y usted va a tener que tener un espíritu sujeto para decir, ¿podría perder mi gozo? ¿Podría perderme la bendición de una tarde lluviosa y amargarme y pasármela enojado? No, voy a dominar mi espíritu a la manera a la que Dios quiere, porque es dominio propio. Y cuando alguien te enoja, te dominó. Cuando alguien te ofende, te dominó. Cuando te sientes lastimado, te dominó la herida o te dominó el golpe. Pero cuando hay dominio del Espíritu, vas a decir, aunque no hayan becerros en la manada, aunque no haya fruto de la vid, aunque me hayan machucado el dedo con el callo,
aunque me hayan aplastado el juanete, con todo, yo me alegraré. Pero esa es una decisión. El hecho, mire, ¿qué le parece este fruto del Espíritu? Paz. Y la paz va a ser arrebatada. Es que la paz no es ausencia de conflictos ni ausencia de guerra. La paz empieza porque hay un gobierno del Espíritu. Y la Biblia dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, pero un corazón sin gobierno lo agobia la deuda, lo agobia la crítica, lo agobia, mire, cualquier cosa le baja sus fuerzas. Por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero ¿de qué lo vas a guardar? De la congoja, de la angustia. Ahora, eso es dominio de espíritu. Acuérdense que es un fruto del espíritu, el dominio propio. Pero para que haya un fruto, lógico que tiene que haber una siembra. Santiago capítulo 1 y versículo 19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Como que si el tema mejor lo hubiéramos llamado hoy los tardíos de Dios o los tardíos del corazón, porque empezamos a decir el que es tardo para irarse. Ahora, Santiago tiene que resaltar y decirnos que cada uno sea pronto, y dése cuenta que esto es donde más problema tenemos. Aquí es donde más conflicto surge. No somos prontos para oír. Empezamos a alegar, se nos sale de todo y ni siquiera hemos oído. Ese pobre muchachito al que le pegaron, lo disciplinaron, lo castigaron y después le dicen, ahora decime, ¿qué fue lo que pasó? Ya lo habían hasta reprendido y disciplinado. El oír es un hábito del corazón. Así como hay un título de un libro que se llama El arte de hablar, también existe el arte de oír. Porque se aprende a escuchar. Mire, tan tremendo es que el efecto del Espíritu Santo es que te va a hacer paciente para oír. Tardo para hablar, pero pronto para oír. O sea, tenemos que ejercitar el oír y cuidar el hablar. Pero el efecto de no haber oído correctamente y de haber hablado apresuradamente es que vamos a encender la ira, vamos a encender el furor. Ojalá y esto se vaya así como cuando a usted le dicen, mire, baje 10 libras en un día. Siga estos consejos. No se los pierde, los graba. Mire, se los envía a todos sus contactos. Pero si la Biblia hoy nos dice que seamos prontos para oír, ¿cuánto oye usted? ¿Por qué siempre se ha dicho eso? ¿Por qué nos pusieron 2 orejas y una sola boca? Deberíamos de oír el doble de lo que hablamos. Pero esto tiene que ver con que eso te da poder, eso te hace poderoso. Cuando hay un carácter ejercitado de esta manera, hay poder en el carácter. Por eso el tema es el poder del carácter. Si eres capaz de escuchar, mira, y si hubiese una discusión y lo único que vas a hacer es escuchar, pues contéstame, pareciera que que estoy hablando con tu espalda. Y usted sigue igual, ¿verdad? Inmutable. Nada lo mueve, nada lo cambia. No, sí te estoy escuchando. Pero ¿por qué no te enojas y me respondes? Aunque sea, pegame pues. Y usted le dice, mira, te he escuchado con mucho cuidado, por lo tanto mejor no te respondo. Mejor ni entra en detalles. Cuando usted sabe que alguien vino alterado, mire, y usted se pone en el mismo plano, es fuego contra fuego, usted lo sabe. Pero honestamente, para pelear se necesitan 2. Si usted decide quedarse callado porque no es el momento, aunque usted tenga la razón, es lo que Dios le pide. Aunque usted tenga la razón, muchas veces lo mejor es callar. Espere que le baje el mosh al otro. Espere que sea liberado de ese demonio. Se le metió el espíritu de Chucky. Que el Señor lo reprenda. Y no se deje llevar por la cara.
que no lo asuste lo enojado que está, simplemente calle y espere. Pero el punto es que hay un caso en la Biblia que nos refleja cómo una bendición se puede perder por un espíritu arrebatado. Las promesas de Dios están determinadas para un tiempo perfecto. La Biblia dice que Dios hizo hermoso todo en su tiempo, y el libro de Eclesiastés anuncia por lo menos 28 tiempos con los que te vas a enfrentar en tu vida. 28 diferentes tiempos: tiempo de sembrar, tiempo de arrancar, tiempo de recoger piedras, tiempo de juntar, tiempo de esparcir las piedras, tiempo de juntar las piedras. O sea, pareciera ilógico que en un tiempo tengas que estar parado, en otro acostado, en otro de cabeza, en otro, pero todo tiene su tiempo. Y si las promesas de Dios tienen un tiempo, regularmente se abortan los procesos cuando no se esperan los tiempos. Porque un embarazo de una promesa que va a ser dada a luz en el tiempo perfecto de Dios no va a tener ni siquiera un segundo de más en el tiempo de Dios. Pero la impaciencia nos saca de ese tiempo, y es el propósito del diablo, sacarte de ese tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Si es tu tiempo de amar, pues ama, pero busca que estés en el mismo tiempo con la otra persona, porque te vas a meter en líos definitivamente. Tiempo de cambiar pañales a la muñeca de trapo, no de carne. Porque no vaya a ser que si no esperas el tiempo vas a cambiarle pañales al niño de carne, pañales definitivamente, y tú sigues todavía usando tus propios pañales. Todavía te haces en el pañal y ahora te toca cambiar pañales. Estoy hablando en cuestión de carácter, y eso no más evidente que nuestras propias acciones y cómo reaccionamos. Pero a lo que quiero llegar ahorita es a que perdemos las oportunidades y las promesas de Dios. La Biblia dice que hay un hombre con mucho poder, es el general de un ejército, es un hombre con autoridad y de renombre en el ejército al que pertenece. El segundo libro de Reyes habla de Naamán como un hombre de renombre, pero tiene un problema, tiene una lepra, y alguien le da la noticia de que hay un hombre de Dios que podría orar por él y él ser sanado. Pero mire los arrebatos y cómo el poder que él tenía en la milicia no pudo obrar en nada en una causa espiritual o en una causa de su alma. Si usted me acompaña al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, dice: y Eliseo le envió un mensajero diciendo a Naamán: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Mire la promesa y mire las instrucciones. No vayas a cualquier río, ve específicamente al Jordán. Y usted va a encontrar en el contexto que el Jordán no era un río grato. Entonces no esté aspirando a bautizarse en el Jordán. El domingo los bautismos son acá, exactamente. Pero Jesús se bautizó en el Jordán. Ok. Va a encontrar, tiene que haber un misterio precioso por lo cual Jesús fue a ese río específicamente. Porque no era el mejor lugar. Como Naamán despreció el Jordán, es humillante a veces pasar procesos que Dios te pide. El 7 es un número de perfección, es el reflejo de un proceso perfecto. No le dijo sumérgete 5 veces, no le dijo 3, vaya pues con una basta, si tan poderoso es lo que va a pasar, o Dios tiene poder en esto, con una bastaría. Pero ¿por qué Dios demanda 7? ¿Por qué había que dar? Bueno, los israelitas no dieron 7 vueltas. Si usted cuenta, ese corito está mal cantado. No son 7 vueltas las que se dieron. Busque cuántas son.
Pero Dios tiene un proceso, así que no le sigan enseñando a los niños, los israelitas. Dieron 7 vueltas, no fueron 7. ¿Cuántos días dieron vueltas? ¿Y el último día cuántas dieron? Haga sus cuentas si no son 7 entonces. Va. El punto es que la promesa era: tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Mire qué cosa más tremenda. Él tenía lepra, le están prometiendo hacer su carne de nuevo. Le están hablando de restauración. Y en el proceso dice: pero Naamán, versículo 11, Naamán se enojó. ¿Qué le pasó a Naamán? ¿Y por qué se enojó? Y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Eso era lo que él pensaba. ¿No son Albaná y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Dio la vuelta y se fue enfurecido. ¿Alguna vez te has sido así? Sí, que nada me toman en cuenta. Se te olvidó que la promesa es de Dios. Ni es tu tiempo, ni es on my way, a mi manera. Esa es la manera de Dios, y la manera de Dios muchas veces va a procesar lo que más nos duele. A veces queremos las cosas tan perfectas y a nuestra manera, y Dios dice: yo lo podría hacer, pero te convertirías en un niño caprichudo al que solo le truena los dedos al papá y el papá le cumple sus caprichos. A veces me vas a pedir y no porque no te haya escuchado, dice Dios. Va a ser respondido en el tiempo en el que tu carácter esté preparado para que lo que recibas no te dañe. Imagínate: Señor, yo vengo a pedirte la casa de mis sueños, vengo a pedirte todo lo que un día te dije que quería, y cuando ya lo tienes, o te apartas o empiezas a humillar a los demás. Esa gente que, usted no le responde porque no ora lo suficiente. Dios no le ha respondido a usted porque la verdad que usted no le obedece a Dios. Cuando alguien aparece presumiendo obediencia, hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, la obediencia a Dios le agrada definitivamente, tú no puedes presumir, porque al final de cuentas es por gracia. Si Dios nos contara para ser merecedores, Dios mío, ni uno solo podría presumir. Dios te trajo a sus pies por obediencia. Dios te ha alcanzado por obediencia o por gracia. ¿Por qué te trajo? ¿Quién le pudo obedecer a Dios y cumplir la ley en su totalidad? Entonces, ¿tú puedes guardar la ley? ¿Tú puedes guardar los 10 mandamientos? ¿Lo dudas todavía? Y me haces, no sé si así o así, mejor me haces, no sabes ni por dónde. Solo te voy a decir que la Biblia dice: el que habiendo guardado toda la ley falla en un mandamiento, es como que si no guardó ninguno. Y aunque el tema no es ese, siempre lo remarcamos porque nos regresa la cabeza al lugar que le corresponde. Es el favor inmerecido lo que nos ha alcanzado. Entonces, Naamán dijo: yo tengo autoridad, tengo poder, yo soy el general de ese ejército, a mí nadie me deja plantado, ni salió a recibirme. Manda a su siervo, y eso es humillante. Es humillante porque él ¿quién es? ¿Es acaso un general de otro ejército? Es un hombre más del pueblo de Israel. Si quiere, póngalo así: es un simple profeta desde su punto de vista. No, yo esperaba que viniera, me pusiera las manos. Hay gente que entra en esa crisis, hermano. Es que oraron y el pastor no me puso las manos. Entonces, ¿lo va a recibir del pastor o usted tiene un carácter y un espíritu dispuesto para decir: yo lo voy a recibir de Dios? Si por misericordia Dios envía a alguien, te pone manos, date por agradecido, y si no lo envía es porque el Señor mismo llegó a hacerlo y ni cuenta te diste que Él llegó. Entonces, se perdió por la actitud que tomó, se dio la vuelta y se fue enfurecido. ¿Qué le parece? Pero hay algo más acá: sus siervos le
se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, mire, diciéndole esto, ¿qué tan grave es lo que te pidió? Pues ve, sumérgete. Pero él no pudo oír. Él fue más rápido en hablar que rápido en oír. Fue al revés. Santiago nos dijo: debemos de ser tardos en hablar y rápidos en... ¿Acaso no lo hicieron volver a la reflexión? Si el profeta te hubiera dicho, léalo conmigo, que hicieras alguna gran cosa, no la hubieras hecho. ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Parece que los otros, como no estaban enfurecidos y no tenían el orgullo que él estaba manejando, sí pudieron entender la promesa que les estaban dando. Hermanos, Dios siempre nos está hablando, pero nuestro carácter, las actitudes que tomamos, mire, nunca presuma de tener la razón, aunque la tenga. Deje que Dios le dé la razón. Nunca aparezca echándose flores. La Biblia dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Es que viera que yo, no hay mejor jefe que yo. La verdad, mire, ¿qué pasa si yo se lo digo como maestro? A mí mis alumnos me quieren, viera cómo me quieren. Los papás, viera usted, se vuelven locos porque yo le doy clases a sus hijos. Y resulta que voy a morir engañado. Cuando la Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca, será el mejor testimonio que se podrá lograr. Entonces, Dios va a purificar ese carácter. Dios lo va a hacer pasar por un proceso de depuración. Y ese proceso tiene que ver muchas veces con el fuego. Ahora, si Dios puso dones en tu vida, esos son gratuitos. Pero ten presente que los dones, a diferencia de los procesos de servicio, no precisamente revelan un carácter puro. Un don, a la manera bíblica, podría estar reflejado en el servicio, porque servir también es un don. El apóstol Pablo habla de los que tienen el don de servir, como los que tienen el don de dar. Y ya un poco más intenso, los dones del Espíritu, a la manera del don de profecías, el don de lengua, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, el don de milagros, el don de... Mire, todos los 9 dones y los demás que usted pueda encontrar, pueden llevarlo al servicio, pero no nos confundamos que hay una diferencia entre los frutos y los dones. Y esto es una cosa bien tremenda, porque cuando alguien tiene un don, se puede ver muy bien en el fruto que refleja. A ver, yo tengo el don de enseñar, pero venga para acá, usted no aprende, hombre. Qué bonito su don. No es paciente, no considera a los demás como considerándose a sí mismo. Los frutos tienen que ver con el gozo, con la paz, con el amor, con la templanza, con la mansedumbre. Esos son frutos. Pero porque alguien se cayó y tembló un rato y lloró, yo no estoy en contra de esas manifestaciones. Pueden ser de Dios, pero no siempre van a ser de Dios. Se lo he dicho varias veces. Nos pegamos una gran gozada. ¿Y qué pasa al levantarse? Por favor, no ande empujando a nadie. Se lo encargo, por favor. Si usted va a orar por alguien y Dios lo va a usar de tal manera que el Espíritu lo va a llevar al suelo, que sea el Espíritu, pero por favor, no me empuje a nadie. Porque no solo le va a poner una mala experiencia y va a espantar gente para el evangelio. La gente va a creer que entonces se trata de andar tirando gente y llega ahí, le pone la mano y usted hasta pone un pie hacia atrás y dice: a mí nadie me derriba. Pues yo no digo que Dios no pueda hacerlo, pero entre el don y el fruto va a haber una gran diferencia. Entonces Dios va a depurar muchas veces nuestras vidas. Las va a llevar a un proceso.
Y ese proceso es definitivo, que tiene que ver con que Dios nos dio por gracia de Dios nos fue dada la provisión que hoy tenemos en Jesús. Vea conmigo, 1 Corintios 1:4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Jesucristo. Lleve la lectura conmigo. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos, en toda palabra, en toda ciencia. Mire qué declaración más poderosa la que el apóstol Pablo hace. Está diciendo que en todas las cosas fuimos enriquecidos. ¿Cuántos consideran que son enriquecidos en todo? ¿Y lo ve? ¿Lo tiene? El diablo le va a decir, vos sos un pelado, ni siquiera pelado. Eso es un pelado. O le va a decir todo lo que no tiene, porque a él le conviene que usted no esté consciente de lo que tiene. Ahora observe, si fuimos enriquecidos en todas las cosas, dice, en toda palabra, en toda ciencia, el todo está aquí 3 veces. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Fuimos enriquecidos en todo. Pero me interesa el contexto de esta escritura. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces, fueron enriquecidos con todo, pero hay testimonio de que ustedes tienen esa riqueza. ¿Y cómo se ve ese testimonio? Acuérdense que el tema de hoy es el poder del carácter. El poder del carácter. Usted fue probablemente... ¿Qué le parece este cuadro? Usted fue a una situación para aclarar un problema y el juez simplemente va a examinar la forma en la que usted actúa. Escuchó, lo agredieron, dijeron todo lo que se pudo de usted y usted no se inmutó, permaneció así. Y en algún momento cuando va a hablar, no va a hablar ni para vengarse, ni para hundir a nadie, sino simplemente va a hablar con justicia, va a hablar con paz. Y aunque el fallo del juez fuera en su contra, Dios ve la actitud del corazón. Y la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero si usted ya entró a una audiencia y va viendo cómo hunde al otro y va viendo cómo lo aplasta, ay Dios, podrá salir con una victoria de ahí, pero de Dios no se le va a ir. Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, observe, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, acuérdense que acaba de decir, fueron enriquecidos en todo, y así como ha sido eso confirmado, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradando con temor y reverencia. Perdón, me salté aquí a Corintios, a Hebreos. Pero solo cierro el punto de Corintios, por favor. Si esa riqueza vino con todo y con toda clase de dones, ahora sí, pase conmigo a Hebreos para poder decirle por qué puse esta cita acá. Todo lo que recibimos, ¿lo manejamos con gratitud? ¿O cómo lo manejamos? Cuando alguien tiene gratitud, decía hace algunos días hermano Ton, en uno de los temas, yo creo que fue un jueves, un amargado difícilmente es agradecido. Y el agradecido difícilmente es amargado. Entonces, Naamán, se te va a hacer restituida tu carne, se te va a hacer cumplida la promesa. Yo sé que tú dirías, mire, Dios va a reparar mis finanzas, Dios va a reparar mi hogar, ¿qué va a reparar Dios mi salud? Es un término muy amplio hablar de la restauración de la salud, porque no solo en el cuerpo. Pero sin un espíritu que sea a la manera de Cristo, no se va a dar esa restauración. La promesa de Dios permanece, pero si tú siempre quieres tener la razón. Y este es un mensaje constante, hermano. Tenemos que estar hablando, hacer las cosas a la manera de Cristo. Y voy a ir finalizando diciéndole que si Dios, este es el contexto,
Si Dios ve que tenemos un reino inconmovible, al punto, mire, el reino que Dios nos dio es un reino de poder. Naamán tenía dominio, no era un reino, pero tenía gobierno en lo que hacía. Servía a un reino, eso sí. Ahora aquí dice que Dios te dio a ti un reino inconmovible, es decir, no es un reino terreno. Dios te dio un reino con la característica de ser inamovible. El diablo no puede mover el reino y la autoridad que Dios te dio, pero tú tienes que mantener un carácter que es lo que te da poder. El reino es poderoso, pero se vuelve débil porque es más grande el que puede dominar su espíritu, dominarse a sí mismo, que el que conquista una ciudad. Entonces observa, si tienes gratitud, la palabra gratitud implica que tú reconoces que lo que recibiste no lo mereces, por eso es que te fue dado gratuito, gratis. Y si es gratis, es comprometedor, porque si no lo mereces, te lo pueden quitar definitivamente. Entonces ahí ya no es la condición de que el que paga es el que manda. Si lo recibí gratuito, debo conservarlo, debo tomar una actitud humilde. Y observa, eso va a agradar a Dios por lo siguiente. ¿Por qué razón? Porque Dios es un fuego. Dios es un fuego consumidor. Y si Dios es un fuego consumidor, ¿qué haría Dios con el que no es agradecido? Por favor, entendamos el contexto de esa escritura y con esto voy a terminar. Por favor, ayúdame, Jesús. Entendamos esto. Si Dios no encuentra gratitud, mire cómo en el contexto de esta palabra, el versículo 28 y el 29 están conectados. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante esa gratitud sirvamos a Dios. O sea, se debe servir con gratitud. Cuando alguien no sirve con gratitud, se vuelve un servicio déspota, autoritario, hiriente. A ver, ¿por qué el servicio por amor es un servicio por gratitud? ¿Estamos acá? Yo quiero ministrar esto porque sé que el Señor va a darte algo. No te vas a ir vacío. Porque Dios va a purificar. Y el fuego es una condición en este contexto para consumir lo que no es puro para purificarnos. ¿En qué momento se consumió el orgullo de Naamán? Porque hasta que el orgullo se extinguió, se sumergió una vez y no vio nada, 2 veces y no vio nada. Yo entiendo que hubo un proceso de extinción, de consumación de lo que le impedía recibirlo. Y cuando el proceso de Dios fue perfecto, en la 7ª vez, su carne quedó como la piel de un niño, dice la Biblia. ¿Qué áreas en tu vida Dios las va a dejar? Mira, nuevecitas. Las va a hacer de nuevo. No te pierdas esto, ahorita termino. De todas maneras, ya terminó la Reina del Sur. Y te aseguro que estos minutos son trascendentes en cosas que tú le has pedido a Dios que cambien. No lo dejes hablando solito, no es un buen hábito. Que no selles de la palabra la manera en la que Dios enseña a hacerlo. Cuando le digas, Dios, háblame, va a decir, ¿siempre me dejas hablando solo? Es importantísimo. Porque voy a adelantarme con algunos puntos acá y esto los voy a tomar en el siguiente tema. Pero si Dios va a consumar, dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego? Le acabo de decir, Dios es fuego consumidor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra consume. Como cuando tú tienes un papel en tus manos y adentro de esa envoltura de papel
Probablemente haya un anillo de oro. Por poner algo tan simple e insignificante como el papel y el oro. Lo metes al fuego, pero el oro permanece. Dios no va a consumirte. Hay un ejemplo para esto y te lo quiero trasladar. Solo que no se te olvide. Mi palabra es como fuego. Palabra como fuego. No se te olvide. Vienes, escuchaste una palabra donde Dios te dijo, esa actitud, esa rebeldía, ese carácter, ese proceso, y la palabra que Dios dio te consume, te quema y te empieza a purificar el carácter. Entonces el poder del fuego, porque el fuego tiene un poder impresionante. Ahora, se dice que el fuego transforma la materia. Yo le hablé a usted alguna vez, si usted llevó ciencias naturales, yo fui maestro de ciencias naturales y de física fundamental en alguna etapa de mi vida. Y sabe, hablábamos de los fenómenos físicos y de los fenómenos químicos. Con eso termino. Los fenómenos físicos son aquellos que no alteran la materia. El agua congelada sufrió un fenómeno físico, pero sigue siendo H2O. Y usted la pone a hervir y se deshace el cubo de hielo en el fuego y se evapora y sigue siendo H2O, solo que va vaporizada. Y la vuelve al estado líquido y sigue siendo H2O. No se transformó la materia, es un fenómeno físico. Pero el fuego opera con fenómenos químicos, no son físicos. La materia no vuelve a ser igual. Tiene un pedazo de madera y el fuego la consumió, se volvió ceniza y usted no puede volver esa ceniza a ser la madera que antes era. Transformó completamente la materia. El fuego transforma. La crisis que te tocó no te va a dejar igual, te va a transformar, pero no te va a consumir a ti, va a consumir la impureza, esa etapa que llegó a tu vida, escasez, un día tuviste y luego no tuviste, pero sabes que Dios te está pasando por un proceso y que de esto te está haciendo más precioso que tu fe, está siendo más preciosa que el oro. Entonces, si la palabra te va a dar ese poder, se le apareció el Señor a Moisés en Éxodo 3. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pero si acabo de ver que Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿a quién consume? ¿Qué habría en esa zarza? No dice, y la zarza tenía insectos, hormigas y gusanos. Y los gusanos no se consumieron. No, la zarza no se consumió. Toda la impureza. Al punto que Dios le dice, el lugar que pisas es santo. Quítate los zapatos. Deja los Nike ahí a Moisés. Era un proceso de purificación para entrar, porque el fuego estaba en el lugar. El fuego del Espíritu Santo, que no solo es el fuego de la prueba. Hay un bautismo en fuego, por cierto. Venga a los temas de doctrina. En estas semanas vamos a entrar a los bautismos. Y hay por lo menos 7 bautismos en la Biblia. El bautismo en agua es uno. El bautismo en Espíritu Santo es otro. Pero Jesús habló de un bautismo en fuego. Juan dijo, cuando Él venga los va a bautizar en fuego. Entonces, la zarza no se consumió. La zarza no se consumió. El fuego te va a restituir el poder en tu carácter. Y cuando el fuego del Espíritu Santo viene, la evidencia es que aprendes a ser paciente, a ser amable. Y como ahí dice, si te quitaron el velo, lo que el fuego va a sacar es el reflejo de la imagen de Cristo en nuestro carácter. Y es una noche tal vez para decirle, Señor, no entiendo por qué me han venido tantas situaciones. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él,
a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto, en el libro de los Hechos, y se posó sobre ellos como con lenguas de fuego. Ese no es un fuego que destruye. Ese no es un fuego que ha de consumir a sus adversarios, como lo dice el libro de Hebreos. Ese es un fuego que consume a la manera de aquellos jóvenes metidos en el libro de Daniel específicamente. Aquí hay algunas cosas que las voy a volver a tocar en el siguiente tema. Pero usted sabe, ese gobernante mandó a calentar el horno 7 veces. Se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesach y Abednego. Daniel 3:19, 3:20. Reaccionó ordenando que se le calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesach, Abednego. Este era un proceso para purificar de ataduras, pero las ataduras que les pusieron en el cuerpo no pegaron, porque no habían ataduras en su alma ni en su espíritu por temor o por creer que Dios iba a ser equívoco en su proceso. Y aunque les tocara ser echados en el fuego, su fe permaneció. Ahora, usted sabe la historia. Tomaron a esos hombres, los ataron, los arrojaron con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y otras ropas en el horno del fuego ardiente, y a la orden o a la palabra del rey, que era premiante y severa, el horno había sido calentado excesivamente. La llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego, pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados. El fuego de Dios, o el fuego que Él permita para tu vida, solo va a romper tus ataduras y las ataduras que el diablo te quiso poner. Así que esa crisis no es para destruirte, porque aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti, pero sí va a quemar tus ataduras. Una aflicción quemó tus ataduras y aprendes a doblar rodillas y a decir: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Date cuenta que en ese proceso Dios lo saca y hay un cuarto personaje que aparece. Echaron a 3 y ahora el rey mira a lo lejos y dice: hay 4 en el horno. Porque en ese fuego, que no es para destruirte a ti, sino para quemar las ataduras, Dios siempre va a estar para sacarte. Dios siempre va a estar para auxiliarte. Y aunque digas: ya no aguanto, ya no puedo, todos me abandonaron, miren dónde estoy, miren qué me pasó, Dios va a decir: yo siempre estuve aquí. Ahí eran 3 y aparecieron 4. Aunque tú quedaras solo, ahí van a haber 4. Va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Él dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que sean uno contigo y conmigo. ¿Qué te parece? Ponte de pie esta noche. Dios está trabajando tu carácter para darte poder, porque el verdadero poder no sería simplemente que Dios te visite con una experiencia en donde tu cuerpo tiembla y sientes un escalofrío o un calor ardiente sobre tu cuerpo o cabeza, y después, en medio de la crisis, eso no provocó habilitarte. Yo creo que el Señor ha sido muy claro esta noche al decirnos, me faltó mucha escritura respecto a lo que Dios quiere hacer con el carácter, pero te va a quedar muy claro el inicio. Es más grande el hombre, es más grande el hombre que puede enseñorearse de su espíritu que el que conquista una ciudad. Cierra tus ojos. Si has estado en un proceso tal vez en el que sientes literalmente que la crisis te quema, Dios está sacando de esto un proceso de libertad, un proceso de purificación, y sé con toda certeza por la palabra de Dios que no es para destruirte. El Espíritu Santo dice a través de su apóstol: no se extrañen del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes,
como si una cosa extraña les estuviera pasando. Ese fuego está trayendo un carácter que te va a enseñar a tener dominio propio. Purifícame, moldéame, lávame, Señor, con tu poder. Yo voy a hacer una oración en este momento, y tú que estás llevando esta transmisión, yo sé que Dios está llegando hasta ese lugar en donde estás, y hay una respuesta de Dios a tu corazón. Si tu corazón ha estado cargado, o esta noche hay alguien en medio de nosotros, o en ese lugar donde estás recibiendo esta palabra, que necesita entregarle su corazón a Jesús, este es el momento para hacerlo. Dile conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname porque he pecado contra ti. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y por esa muerte, Señor, hoy me devuelves a mí la vida, me da la vida eterna. Cambia mi corazón, forma mi carácter, iglesia. Recibe el toque de Dios para hacerte fuerte y valiente, el toque de Dios para fortalecer tu vida en medio de toda crisis. Señor, te quiero conocer. Una vez más, ven, Espíritu, ven. Vamos a decírselo juntos. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor. Lléname, Señor, con tu preciosa esa unción que es como fuego, esa unción del Espíritu Santo. Espíritu, ven. Lléname, Señor. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ahora dice: purifícame. Si hay crisis en el carácter, si hay conflictos de familia, Dios te está hablando y te está diciendo: estoy purificando tu corazón. Te quiero conocer, Jesús, con tu poder. Yo te quiero conocer, Espíritu Santo. Lávame, renuévame, restáurame. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, queremos conocerte. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta noche, Señor. Oh, bendito sea su nombre.